Bienvenido a otro programa de Sin Máscaras con Claudia Sabla. Y hoy tenemos un tema espectacular porque es el abuso emocional. Cuando de repente muchas personas caemos con parejas que nos están maltratando emocionalmente y no nos damos cuenta que es lo peor. Y cuando nos atrapa el tiempo, nos damos cuenta que estamos emocionalmente destruidos. Pero hoy tenemos a Melissa que nos viene a compartir su historia, pero lo más importante es que ella nos va a decir cómo logró identificar y cómo salió del maltrato emocional. Bienvenida, Melissa. Gracias por estar aquí y tener la valentía de hablar de muchas cosas que muy pocas personas se atreven a decir. Sí, bueno, gracias por la oportunidad, ¿verdad? Y honestamente es la primera vez que voy a hablar así, en algo más público del tema. Los más cercanos, más o menos, pues sí saben algo, pero no todo, no exactamente todo el proceso como tal. Entonces, no, te lo agradezco mucho porque se requiere mucha valentía y estoy segura que si ya lo puedes hablar es porque ya lo sanaste. Sí, por completo. Ok. Cuando estamos hablando, Melissa, de un maltrato emocional, ¿a qué te referís vos con el maltrato? Sí. Podríamos empezar a decir que manipulación. Ok. Bastantes niveles de manipulación al punto en donde cuando empieza el maltrato, una alternancia entre cariño y desprecio, se vuelve algo como imperceptible al sentimiento en especial, hasta que el abuso empieza a subir de tono, empieza a molestar un poco más, ya no se siente igual. Y los comentarios un poquito, empieza por comentarios pasivo-agresivos. Pasivo-agresivos, lo típico. Sí, pasivo-agresivos y después vamos subiendo el tono, ¿verdad? Ok, ¿cuánto tiempo vos estuviste metida en esta relación? Realmente todo lo que duró la relación fue poco, gracias a Dios. Fueron 8 meses, más o menos. Sí, muy rápido, la verdad. Sí, pero de una intensidad increíble. Fuerte. Y en el proceso de todo lo demás, ¿verdad? Porque está hasta donde yo dije hasta aquí nomás, fueron 8 meses. ¿Y estabas enamorada? Sí, totalmente. Mira, qué interesante porque a eso quiero llegar, de cómo lograste, pero ya más adelante, cómo lograste salir de una relación donde vos estabas enamorada, porque dejar a una persona cuando no la querés es fácil, pero dejar a una persona cuando vos crees que la amás, eso es de valientes. Sí, la verdad es que al inicio pues podría también aceptar el hecho de que empieza con una historia bastante rápida, honestamente, porque yo a esta persona no la conocía de tiempo atrás. O sea, realmente fue una persona que apareció, empezó el proceso del cortejo y demás, que fue lo que yo te puedo decir que me enamoré realmente. O sea, cuando te digo sí estaba enamorada, no es en sí de la persona, es el proceso que se vivió en ese... Es que lo que vos sentías, lo que esa persona te hacía sentir con sus mentiras. Con sus mentiras, correcto. Y una de las cosas que pasó también es que el hecho de quedarme ahí fue esperando volver a ver a esa persona del inicio. Ok. Contame, vamos a ir por partes. Para las personas que de repente están pasando por este proceso. Y Melissa les voy a contar que se atrevió a venir a hablar conmigo porque ella dijo de que a ella le hubiera gustado que cuando ella estaba en el proceso, haber escuchado un reel, haber escuchado un podcast o lo que sea que hablara de este tema. Y por eso ella lo venía a hacer, porque quiere ver de qué manera también aporta a la sociedad para que mujeres o hombres puedan salir de este cuadro de maltrato. ¿Cómo identificaste vos? O sea, ¿cuál fue la primera red flag que tuviste, que vos dijiste, este es un maltrato emocional? Ok, primero yo también quiero como mencionar, Claudia, de que también hoy en día se menciona mucho de que nosotras las mujeres o en general cualquier tipo de maltrato que llegamos a aceptar es porque vemos patrones de alguna manera en nuestra familia, por así decirlo, que es lo más cercano que tuvimos antes de una relación. Y realmente en mi casa pues no lo había. Ok, entonces es la excepción. Esa es la excepción, sí, correcto. Porque vos no viste maltratos en tu casa. Ningún tipo. Realmente mis padres nunca, no tengo un recuerdo de haberlos visto juntos, la verdad, como pareja.
Como padres sí, siempre existió una relación muy cordial entre ellos, entonces realmente yo nunca vi violencia de ningún tipo. Bueno, entonces aquí está la explicación de por qué este maltrato a vos te duró 8 meses. Correcto, esa es una, pero la otra también que yo creo que sé que la identifiqué meses después, y fue el hecho de que como no le podía poner un nombre, yo simplemente sabía que algo estaba mal, ¿sí? Que algo no se sentía bien, que no se sentía como al inicio y que estaba bien porque realmente las relaciones van cambiando conforme los meses van pasando, pero no a esos tonos, no a esos niveles. Entonces yo simplemente tenía algo que me hacía ruido, o sea, algo no está bien. ¿Y qué era? Por ejemplo, si nos podés dar una luz, hablando irónicamente, gritando o menospreciándote. Habían ocasiones en donde buscaba mi reacción, mala reacción ante otras cosas, como por ejemplo, haciendo comentarios sobre esas mujeres, haciendo comentarios como que realmente había mujeres más bonitas, más esbeltas, Más comparabas. Sí, más inteligentes. Lo hacía para bajarte tu autoestima. Correcto, y como no lo lograba, entonces tenía que ir subiendo y subiendo de tono. Sí, claro, porque si él te bajaba tu autoestima, ibas a estar con él. Correcto. Más tiempo. Habían alternancias, como mencioné al inicio, de cariño y odio, en donde un día todo estaba súper bien, todo el día perfecto, y en la noche pasaba algo ajeno totalmente a mí o en sí a la relación como tal, pero entonces yo era la culpable. ¿Siempre vos eras la culpable de todo lo que pasaba? Sí, sí. También el silencio. Ese es un castigo. Es un castigo. Cuando una persona decide guardar silencio y apartarse sabiendo que lo necesitas, te están castigando, para que lo sepas. Exacto. Y ese se toma como un maltrato emocional, porque una persona con responsabilidad afectiva simplemente te abre las puertas, te abre el canal para que puedan hablar. Entonces esta persona simplemente te castigaba y guardaba silencio. Exacto, guardaba silencio, y también incluso habían castigos que no los decía como tal, pero de repente teníamos todo un día planeado, alguna actividad en específico. Para ese entonces yo trabajaba bastante y obviamente no tenía toda la semana libre, entonces yo esperaba los fines de semana para hacer algún plan diferente como normal, ¿verdad? Con cada pareja. Y pasaba algo, o de repente él no quería que yo me pusiera algún tipo de zapatos, ropa, otro tipo de abuso, porque realmente uno tiene que ir con lo que se siente. Sí, te controlaba hasta tu vestimenta. Sí, sí. Y fueron cosas, Claudia, que muchas veces yo sí las oculté, no muchas veces, yo creo que la mayoría. Porque te daba vergüenza. Me daba vergüenza, y obviamente como mujer, como mencioné, que no había sufrido ese abuso ni nada, entonces yo no podía creer muy en mis adentros que eso me estaba pasando. Sí, claro, o sea, vos estabas, como dijiste, me encantó, estabas tratando de ponerle un nombre a eso que sentías. Sí. ¿Cómo te diste cuenta de que algo malo estaba? O sea, empezaron estos maltratos, y ¿cómo fue que vos dijiste, narrame algún momento donde vos dijiste, esto es un maltrato? Hay un momento en específico, de hecho, que fue el primero que me hizo más ruido, porque entonces una tercera persona en la relación me dijo, esto es maltrato, y fue en mi trabajo. Yo no trabajaba de lo que hoy en día me dedico, y tenía una compañera de trabajo que nos llevábamos muy bien en ese momento. Y ella ya casada, o sea, con una vida un poquito más vivida que la mía en ese momento. Y por algunas cuestiones del destino, ella tomó mi teléfono en medio de una discusión que yo tenía con él, y vio obviamente los testamentos, ¿no?, que me mandaba, y donde sí había mensajes bastante groseros y fuertes, y me dijo, agarró el teléfono, lo bloqueó y me dijo, Melissa, quiero decirte que esto es maltrato, esto es violencia, porque la violencia no solo se ve con golpes. Y eso fue la primera vez que le pude poner un nombre, que pude saber que lo que yo estaba sintiendo no solo lo estaba viendo yo. Porque me sucedió algo en ese momento. Yo siempre me consideraba una mujer bastante fuerte, porque me tocó madurar desde chiquita, entonces siempre era como con un carácter fuerte y demás. Entonces yo decía, no, pero es que a mí no me puede estar pasando esto, a mí nadie me va a pegar, a mí nadie me va a abusar. Entonces, entre la pelea de no poderle poner un nombre y de pelear conmigo misma de que eso me estaba pasando y de que yo lo estaba permitiendo,
el hecho de que alguien externo viera lo que yo estaba viendo y que me dijera que no estaba bien, ahí entendí. Ahí entendiste Sí. de que estabas en un abuso emocional. Sí. Porque es un abuso. ¿Y cuál fue tu primera reacción cuando ya le pusiste nombre a ese maltrato? Primero, obviamente, como cualquier mujer, ¿verdad?, que estaba viendo en el proceso, sentirme mal. Y como mencioné al inicio, querer volver al principio de la relación, donde nada era como era en ese momento. Claro, porque vos lo que estabas idealizando era lo que habías sentido al principio. Sí. Y creo que de repente estuviste en esa relación aferrada a de que ibas a sentir lo mismo que al principio. Sí. Y esa es la magia, y eso es lo que hacen los maltratadores. Te dan amor y después te lo quitan y después te lo vuelven a dar. Es como un shot de adrenalina. Sí, realmente sí. Aunque al inicio, Claudia, sí debo de decir que sí hubieron red flags bastante grandes que yo decidí, porque eso hay que hablarlo también. Okay. Nosotras como mujeres vemos las cosas y cuando queremos decidimos mejor taparnos los oídos y los ojitos. Porque pensamos ya va a cambiar. Correcto. ¿Cuáles fueron esas cosas que miraste que te indicaron que eran red flags de un maltratador? Cambios de humor extremadamente rápidos por cosas que no tenían relevancia. Ajá. Correcto, no tenían relevancia. 2, de sus exparejas hablaba lo peor. O sea, todas estaban locas. Uy, todas estamos locas. Todas estamos locas. Sí, todas estamos locas. Esa es el red flag y esa es la típica de ellos. Es como la tradicional del maltratador. La tercera. Todas estamos locas. Todas sus amigas, porque si tenía amigas en su entorno, todas estaban enamoradas de él. Ah, sí. Esa es típica. Mira, me da risa, hasta me da risa porque sí, te cuenta que hay grandes historias de fantasía. Me dijo, me insinuó, me llamó, me buscó, me invitó, pero yo le dije que no y se hacen esas grandes historias. Sí. Ok, ¿hay otra red flag que has visto? Pues con el cambio de carácter, la verdad que ahí vienen muchas, porque sí, de verdad que subida de tono al momento de hablar, el querer controlar. De hecho, habían ocasiones, como mencioné, yo trabajaba. Él en ese momento no tenía un trabajo fijo, entonces yo sí tenía un trabajo de oficina donde tenía una hora de entrada y una hora de salida. Y muchas veces, como toda mujer, yo iba, después de mis horas de salida, iba a hacer mis vueltitas de qué uñas, qué salón, qué esto y demás. Y si yo no comunicaba, era problema. O sea, que se quería tu papá. Sí, si yo no contestaba una llamada y yo no decía algo cariñoso en el momento, ¿verdad? Yo estaba con alguien más. Los tenía, híjole. O sea, que el que las usa se las imagina. Sí. Híjole, o sea, entonces sí estabas en problemas. Sí. Y te sentías enamorada. Sí. Y llegó un punto en la relación en donde la verdad que en este momento de mi vida yo pues estaba tratando de crecer profesionalmente porque estábamos en ese lapso donde recién estaba pasando la pandemia, entonces a lo que yo me dedico pues también estaba como en un malabar, ¿no? Es odontólogo. Sí, odontóloga de profesión, entonces en ese momento yo no me podía dedicar al 100% a lo que hoy en día me dedico. Claro, no, y además que esa profesión en medio de la pandemia como que no era venir. Exactamente, entonces, sí, entonces con este trabajo yo tenía que, como mencioné, tenía horarios y todo lo demás, entonces me quitaba bastante tiempo y él quería todo el tiempo. Sí, siempre quieren todo el tiempo. Sí. Ok, ya dijimos, ¿verdad?, de que ahí lo identificaste, estabas enamorada. Y yo quiero saber, ¿cómo una mujer enamorada puede salirse de un abusador? Sí, es difícil, pero hay un mensaje que yo quiero decirle a cualquier mujer y hombre también, porque ¿por qué no a los hombres, no? Claro. Sí puede pasar, porque la manipulación lo puede hacer tanto un hombre como una mujer. Claro. Por completo. Y es de que cuando uno siente que algo está mal, que algo no está bien, es porque no está algo bien. Está mal, exacto. Exacto. Entonces tomarnos el tiempo de ver cada una de las cosas y si es posible irlas anotando. Porque de hecho, Claudia, yo cuando pasó todo esto al final, claro, uno como su deseo de estar tanto tiempo con esa persona, de haber compartido tanto, independientemente siempre vamos a sentir esa espinita de recordar los buenos momentos. Claro. Y yo lo que hice, porque ya en ese momento pues después lo entendí, ¿verdad? Con trabajo en terapia y demás,
yo tuve que hacer una lista para recordarme a mí todos los días por qué yo no quería volver. ¿Por qué no tenía? Mira, qué buena estrategia. O sea, que hiciste una lista de todas las cosas, de las sensaciones o de las situaciones malas. De las situaciones malas. Todo. Para estarte recordando todos los días de que no tenías que regresar con esa persona. Porque esto había pasado. Porque esto había dicho. Porque incluso aquí se vio involucrada hasta mi familia. Hasta mi familia. Mi familia en este podcast se van a dar cuenta de algunas cosas. Pero no, pero es que estamos en Sin Máscara. Sí, Claudia Sabla. Exacto. Sí, mi familia se va a dar cuenta de muchas cosas, pero la verdad es que sí hubo bastante denigración personal, incluso con mi familia, donde él no podía comer en mi casa, pero yo sí tenía que comer en la casa de él porque la familia, sus papás, sí tenían para pagar mi plato de comida y mi familia no. O sea, que te hacía como una humillación escondida. Sí. Y ni tan escondida. Sí, no, de verdad que sí era escondidas, pero sí hubieron ciertas ocasiones en donde no visualizó bien su entorno. Y, por ejemplo, en la sala de mi casa sí lo llegaron a escuchar, que me mandaba a cambiar, que me decía ciertas cosas de mi familia, incluso con mi sobrinito que en ese entonces tenía tal vez un año. Súper atrevido, porque en tu propia casa, Sí. con tu familia ahí adentro, se atrevía a pues hablarte de una forma ruda. Sí. Yo después de un tiempo entendí, Claudia, que esto había pasado también por lo que hablábamos, ¿no? Como yo no conocía este tipo de abuso, entonces yo cuando me decían algo, ¿qué? Es conmigo. No me lo tomo personal. Elisa, ¿era que no te lo tomabas personal o que tal vez no lo querías ver porque estabas viviendo el momento del enamoramiento? Correcto, sí, o sea, como yo menciono, yo decidí, porque yo sé que decidí hacer de lado algunos red flags y que en ese momento hasta ni eso le podía poner nombre. Yo no sabía que eran red flags, yo no sabía que eran green flags, yo no sabía absolutamente nada. Vos solamente estabas enamorada. Sí, entonces también es importante decirle a la gente de que el desconocimiento también nos vuelve vulnerables. Por supuesto. Ya me ha pasado, fíjate, de que de repente estoy viviendo una situación y hasta que le pongo nombre a la situación es que me doy cuenta que lo estoy viviendo. Sí. Y es que pasa algo, Melissa, y escuchen lo que les voy a decir. Vos estás en un cuarto donde huele a estiércol. Vos estás en ese cuarto donde hay mal olor, donde hay mal olor. Y de repente te acostumbras al olor y no te das cuenta que estás en medio de ese estiércol, de ese mal olor. Y entra alguien y te dice, hey, aquí huele a estiércol. Entonces ahí ya lo empezás a sentir el olor y lo identificás y vos decís, es cierto, huele a estiércol y ya te comienza a molestar el olor. Pero de repente hasta que alguien te abre los ojos, que fue lo que te pasó a vos con tu amiga. Entonces, a veces yo siempre he dicho que no hay que juzgar nunca a una mujer que está pasando por un proceso de maltrato emocional, porque a veces la víctima, primero, no se da cuenta que está viviendo ese proceso emocional, puede ser, o está disfrazando su proceso emocional porque no quiere vivir el dolor. 3, puede ser que esta persona hasta llegue a creer que se merece estar viviendo ese mal proceso emocional. 4, no se siente merecedora, es lo mismo. Entonces, son varios factores, no siempre es una mala autoestima. Entonces, nunca podemos criticar a una mujer o un hombre que no pueda salir de ese cuadro, porque muy probablemente, ya te dijimos, no se está dando cuenta. Ok, Melissa, entonces, vos viniste, te diste cuenta, le pusiste nombre, estabas enamorada, ¿y qué pasó después? Le puse nombre. Y como estaba ahora el tren, aún así me quedé. Le puse nombre y empecé como a estar más alerta. Ok, o sea, te diste cuenta que te estaban maltratando, de que la persona no era para vos y aún así decidiste quedarte. ¿Por qué? Vos pensabas que estabas enamorada. Yo pensaba que estaba enamorada, correcto. Okay. Pero tal vez, Claudia, debo de aceptar que muy en mis adentros yo estaba buscando eso que fuera el detonante para yo decir, yo hice todo lo que pude. Sí, yo hice todo lo que pude. Vos aferrada como que eras la esposa. Sí. Y simplemente eres la novia. Ajá. Claro. Ok. Porque en ese momento también jugaba mucho el factor emocional de que yo no había llevado a alguien a mi casa, yo no había
era una persona joven, pero no fui una persona de andar con pareja a cada rato. No, es que Melissa te daba pena, Sí. te daba pena con tu Me familia. daba mucha pena. Es que, mira, muchas de las personas que están pasando por un proceso de maltrato emocional, les da pena contárselo a su familia, incluso a la mejor amiga. Sí. Porque no quieren que la miren como tonta, porque sabe de que se va a quedar con esa pareja que lo está maltratando. Sí. Entonces prefieren callar y maltrato para no tener que justificarse con la gente. No es fácil. Sí, yo sí puedo decir que en un momento yo decidí callar la mayoría de las cosas ante mi familia y amigos, y eso es otra cosa. Esta persona te va apartando de tus conocidos, Ah, no, claro. de los más cercanos. Eso así es. Y de hecho pasa muy pendiente de ver si en algún momento recibís algún feedback, ¿no? Alguna referencia de él, de otra persona. Y también creo que eso fue algo que le ayudó muchísimo, porque yo soy una persona que sí hago amigos, pero realmente me cuesta un poco más. Entonces, que alguien X venga y me diga a mí, mira que fulanito es así, a mí me cuesta. Claro, no, pero es que lo que pasa es de que ellos, acuérdate que ellos tienen que cercar Sí, su área de trabajo para que nadie te moleste y te venga a decir cosas. O sea, ellos se tienen que asegurar de que vos no te vas a dar cuenta de lo que está pasando allá afuera. Correcto. Entonces son controladores, son manipuladores, son narcisistas. te escogen. Y te escogen. Te escogen. Es cierto, eso es cierto. Ellos escogen a la víctima. Sí. Ellos saben cuál es la mujer o cuál es el hombre que se van a permitir entrar en esa relación tóxica. Sí, es correcto. Ok, entonces te quedaste en la locación Me sabiendo de que el hombre era malo. Sí. ¿Y qué pasó después? Empeoró por completo. Realmente ¿Qué pasó ahí? podrían haber sido comentarios como mencioné, por texto, cosas así, pero ya empezaron a hacer acciones y amenazas. ¿Sí? Estamos llegando a la parte de las amenazas. Estamos llegando a la parte de las amenazas. Esto se está poniendo peor. Ajá. Exacto, o sea, claro, como yo empiezo a identificar, entonces obviamente digo, no, pero entonces si es abuso yo no lo voy a permitir. Claro. Y empiezo, en aquel momento tampoco sabía que era poner límites, pero yo empiezo a ponerlos. ¿Te enojaste? Ah, ok, me voy a mi casa. Bien, conmigo. Y entonces el siguiente día, la acción en ese momento que tenía que buscar el problema era mayor. Entonces fuimos desde comentarios por mensaje, de que yo solo era dramas, yo solo era quejas, que él por eso no quería hablar. Y el siguiente día era que yo tenía algún olor raro en la ropa y que era porque había estado con alguien, que no lo provocaba porque me iba a ir a buscar al trabajo, iba a hacer algún escándalo, o sea, lo tenía amenazada. Sí. ¿Y vos cómo te sentías en ese momento? Horrible porque honestamente yo vengo y pues obviamente mi acción es decir, pero estás loco, o sea, ¿qué te pasa? Yo no soy así. Entonces yo empiezo como a tratar de hacer en contra del abuso. Claro. Pero entonces la respuesta era, pero es que si estás reaccionando porque si estás haciendo algo. Y yo, no, o sea, estoy reaccionando porque me estás ofendiendo. Claro, o sea, él siempre estaba buscando la manera en que vos fueras la culpable de todo. De que yo explotara, Claudia, honestamente, de que yo explotara. Claro, para que hubiera un problema. Sí. Imagínate que esto es peligroso porque de ahí vienen muchas cosas muy feas en las relaciones y de repente no sabe, pero no sé qué le pasó, porque reaccionó de tal manera y es que te estaban provocando. Pero también les sirve, Claudia, les sirve porque también eso más adelante también, pero también a ellos les sirve que nosotros reaccionemos mal, que nos busquen para reaccionar mal, porque de ahí se van a agarrar para empezar la difamación. Claro. Al final. Porque entonces sí, para decir es que esta mujer está loca. Está loca, me busca. Sí, esta mujer, miren qué loca que está, cómo está de escandalosa, miren los mensajes que me mandan, pero la gente no sabe, o la familia, el contexto de lo que pasó antes. Nadie, de hecho, nadie sabe. Exacto, imagínate, ¿cómo te atreviste a venir acá? Sí, la verdad porque ha pasado un tiempo y como dije antes, ¿verdad? Y también de que cuando uno ya logra hablarlo y de manera tranquila, sí. ya... Y fíjate que este podcast realmente le va a servir a muchas mujeres que estén ahí
que lo están viviendo ahorita y le van a poder poner nombre a lo que les está pasando. Sí. Ya diste muchas características de un hombre abusador. Entonces yo creo que estamos bien con la información. Ok, entonces te diste cuenta, te enamoraste, seguiste ahí, pusiste los límites. ¿Qué siguió después? Pongo los límites, empieza el abuso más fuerte y empieza una denigración. Ya, o sea, ya eran acciones y comentarios, ya no eran como sutiles o pasivo-agresivos, ya eran denigrantes. Acciones incluso de quitarme bocados de la boca porque yo no podía comer algo a tal hora porque no hacía el suficiente ejercicio para poder comer. Para quemar las calorías. Sí. O sea que hasta el peso te controlaba este hombre. Sí. Y realmente en ese momento yo no tenía, nunca ha sido de mi peso algún tema que realmente yo lo tome como Un problema tuyo, o sea, sí. lo has tomado Como mujer obviamente vanidosa, uno busca a veces que bajar de peso, sí, claro. pero realmente nunca ha sido como un gran problema para mí. Okay. Sí, han habido ocasiones en las que yo he intentado como que ponerme en línea y demás, pero que alguien más te lo diga, exacto, que alguien así te lo dije. No, pero es de que alguien que está de pareja con vos, alguien que vos querés, que considerás y que te esté haciendo eso, o sea, sí. ¿Cómo te sentías? Horrible, eran días de bastante frustración. Yo prefería darme mis antojos a escondidas, sola, en mi casa. Imagínate. Porque sí llegó incluso a quitármelo de la boca, a mencionar en algún lugar público, en voz alta, que yo no podía pedir una específica galleta o postre, porque yo no hacía ejercicio como para que me lo comiera a tal hora de la tarde. ¿Y bajo qué motivo él te controlaba eso? Ninguno. O sea, ¿algún motivo? Ellos dicen que te estoy cuidando. Sí, claro, no fue una vez, fueron varias, para ser honesta. La primera vez es una broma, es algo capcioso. Uno dice, me está cuidando, ¿verdad? Segunda vez ya el tono cambió y ya realmente no pude comprar mi galleta o algo por él. O sea, ya, escúchame, oíme, no me estoy sintiendo cómoda con lo que me estás diciendo. Y no me siento cómoda tampoco que lo hagas en público. Ah, sí, es que ustedes las mujeres toman todo por otro lado, tú lo tomas todo personal. Y yo no me lo estoy tomando personal, pero si te digo que me duele, ¿por qué tocas la misma llaga? Ajá, ¿y por qué lo seguís haciendo? Entonces, vamos a lo mismo. Okay. La última vez, fue la última vez que recuerdo que lo hizo en público. Estábamos en un café y yo estaba trabajando. Estaba todavía con mi computadora, no era hora de oficina, pero me tocaba trabajar. Y me dijo eso. Entonces vine yo, obviamente ya después de mucho tiempo, que es lo que hablábamos, buscan tu reacción negativa. Yo enojada, le dije, es la última vez que me decís eso y ya te lo había dicho. Yo cerré mi computadora y lo dejé hablando solo y me fui. ¿Y qué pasó ahí? Fue un problema. Grande. Grande. ¿Ahí fue donde se terminó esa relación? No. ¿Seguiste? Seguí. Si podemos saber cuál fue el problema grande, qué fue lo que... El problema grande es que en ese momento, la verdad que aunque no trabajaba en lo que hoy en día me dedico, disfrutaba mucho mi trabajo y eso se me fue remunerado, entonces me ascendieron. Y yo, como cualquier persona, me imagino yo, ¿verdad? Hoy en día tengo mi pareja súper sana y es lo que hacemos, de poder pues compartir estas alegrías con la persona con la que estás. Y me habían ascendido, entonces yo feliz tratando de contarle que no le importó. No me interesa, yo tengo cosas que hacer, pero es que yo te quiero contar, no. Y en ese momento estoy hablando que fue un lapso de tal vez menos de una semana. Cuando eso pasa, yo estoy en trámites con la empresa de firmar nuevo contrato por el ascenso. Sí. Y un fin de semana, estábamos por cada quien por su lado, cada quien en su casa. Y por una llamada, Claudia, que no cayó la señal como debía, entonces yo no escuchaba, se enojó, me colgó y no me volvió a hablar en todo el día. Pues yo, como en ese entonces ya la verdad que uno empieza con un cansancio emocional que se refleja en lo físico. Claro. Entonces yo era como que, ay, está bien, ya mañana va a estar mejor. Así, realmente yo empecé como ese ciclo de no es conmigo, entonces ya mañana va a aparecer diciéndome buenos días como que sin nada. Entonces yo vivía de eso. Pero resultó ser la mala suerte
que yo tengo un pequeño accidente en la casa, donde me caigo de una grada, caigo mal y me fracturo el pie. Yo estaba sola. Yo no tengo a quién más hablarle. Mi mamá estaba fuera, andaba súper lejos. Mi hermano ni siquiera estaba en la ciudad. Entonces yo como que, ¿a quién más recurrir, no? Entonces le digo, mira, llegó con una actitud totalmente despreciable, o sea. Y lo que duele, quebrarse, que ya me quebré yo. Exacto. Entonces, pero bueno, y en ese punto, de verdad, era más mi dolor y que por favor me llevaran al hospital que realmente estarle preguntándole qué le pasaba o que si seguía así por la llamada. Y el punto final es que estamos en el hospital. Él se lleva todas mis cosas, ¿verdad? Y me quedo yo sola con el doctor hablando todo, me toma mi radiografía. Y cuando entra, con una actitud, incluso disfrutando el comentario, y no fue una broma, porque no era el primer comentario de ese tipo. Y me dijo de que yo no me tenía que haber tirado de las escaleras para poderlo ver ese día, porque habíamos estado peleando, claro. Qué increíble. Sí. Qué increíble. O sea, créeme de que él, de seguro que, o sea, de verdad que sí lo creo, de que él llegó a pensar de que vos hiciste eso por llamar la atención. Sí. Pero entonces, ¿qué? Dime, pero qué egocéntrico este hombre. Sí. Dios mío, lindo. Okay. Sí. Escuchen bien, porque yo sé de que a muchas personas les ha pasado historias similares y esta es la mera manipulación. Sí, y muchas veces cuando hacía acciones de este tipo o en público, por ejemplo, al siguiente día, como yo no reaccionaba de repente, yo de verdad estoy consciente que yo no reaccionaba como él esperaba. Porque aunque en ese momento no tenía la estabilidad ni emocional ni la información que hoy en día tengo, la verdad que para hacerme explotar tenía que ser algo bastante claro. Y trabajado, claro está. Entonces, sus preguntas también eran a veces cuando pasaban problemas así súper subidos de tono, que si yo había llorado la noche anterior por todo lo que había pasado, pero hasta con risas. Y cuando yo le decía que no, entonces era como, nunca dijo disculpas, nunca pidió disculpas, nunca pidió perdón, nada. Súper egocéntrico, controlador y hasta con una dosis de psicópata este hombre, ¿verdad? Sí. Porque quería verte llorar a vos por él, verte dolida. Y te soy honesta, tal vez en su momento cuando terminó la relación pasó, ¿verdad? Que uno llora porque uno se vulnerabiliza. Pero yo creo que no hay peor shock que yo he recibido en la vida que cuando yo hablo todo esto por primera vez, que no fue en público, fue en terapia, y me escucho a mí misma. Y cuando yo me escucho y entiendo todo lo que yo permití, empezó un proceso. Perdonarlo a él no me costó nada. O sea, pero perdonarte a vos fue lo más duro. Fue lo más duro. Porque te latigaste, o sea, dijiste, yo me di cuenta, porque lo permití, no es posible. Todo el mundo lo sabía. Yo te entiendo. Yo no, yo permití, yo seguí. Y hasta cierto punto uno incluso llega a culparse y dice, no, pero si es que si llegué hasta ese punto es porque me lo merecí, porque estaba viendo y no me podía ir. Y fue un punto de quiebre bastante grande que la verdad hoy en día puedo decir que son de los pilares que pude haber conseguido, gracias a Dios, número uno Dios, principalmente, porque en esos días donde realmente, como mencioné, te llevan al límite, entonces yo tenía insomnio, yo tenía cuadros de ansiedad, yo no dormía, y en esas noches yo oraba mucho. Soy una persona muy cristiana, me agarré de Dios, y yo decía, bueno, si no es para mí, que se vaya. Dios te ayudó a salir de ese cuadro. Dios, mi familia. Y tus terapias. Y las terapias. O sea, buscaste ayuda. Sí. No te quedaste quieta. No, busqué ayuda porque en todo esto era un remolino de emociones. Claro. ¿Sí? Entre querer salir adelante, entre no querer llorar por eso porque no valía la pena, pero realmente reconstruirte. Entonces, era un espiral. Melissa, gracias por compartir este momento tan íntimo tuyo, te lo agradezco de verdad y será de mucha ayuda para la gente. Yo creo que también simplemente esa persona es como es y punto, no hay más explicación. Sí, de hecho una de las cosas por las que de mis mayores motivaciones al buscar terapia
es porque pues era un remolino de emociones que ni yo misma podía controlar. Y estaba viviendo una etapa, como mencioné, en el trabajo que necesitaba de toda mi atención y estabilidad. Y yo, Qué difícil. Y yo también dije, ¿saben qué? Yo voy a buscar terapia, no porque no me pueda superar, realmente es una relación y van a venir mejores y gracias a Dios así fue. Pero yo dije, yo sé que esto es una herida y que yo no quiero sangrar esta herida en otra persona que muy probablemente va a ser la correcta. Pero fuiste responsable Sí. en hacerlo, porque imagínate que mucha gente son heridas y se quedan con esa herida y andan hiriendo a otras personas. Exacto. Yo dije, no, aquí se termina. Aquí se termina Sí. y yo sano esto y ahora estás en otra relación, Melissa. Sí. Y te sentís plena. Sí, totalmente. Es una cosa totalmente Queda diferente. en el pasado. Esto simplemente es un aprendizaje. Sí, y que de hecho era lo que yo mencionaba, ¿no? O sea, en todo esto cuando pasa, algunas personas empecé a compartirlo, pero bastante sutil, hasta el momento que realmente yo me sentí lista para hacerlo, porque también es una persona que pues no desaparece del mapa, Claudia, o sea, no es una persona que se fue, que no. No, y además de que vos me dijiste algo muy importante cuando me contactaste y me dijiste, yo quiero contar esto no siendo víctima, No. sino que lo quiero dar por información porque no quiero, y sí, o sea, definitivamente no te considero que sos una víctima porque Sí. lo venís a contar de una forma honesta, ¿verdad? Sin querer manipular para que, No. para hacerte ver como la buena y la engañada, ¿verdad? Correcto. Sino que todos estamos expuestos, mi gente linda, de que nos pasen este tipo de cosas, hombres y mujeres. Sí. Y miren que el caso de ella es interesante porque lo dijo al inicio, ella no sufrió, no miró un mal ejemplo de papás y por eso no le podía poner nombre a lo que estaba viviendo. Melissa, ahora que ya sanaste, ¿qué crees vos que te llevó a abrirle las puertas a este hombre? Y que cuando comenzaste a ver las red flags, te quedaste. ¿Qué pensás vos ahora viéndolo ya desde que estaba fuera de la historia y estás viéndolo? Sí, A esa vieja Melissa. Sí. ¿Qué fue, Melissa? Sí, muy buena pregunta y sí tengo la respuesta. Cuando esta persona aparece, Claudia, uno era una persona nueva para mí. Entonces, la atracción que te da una nueva persona a tu vida es diferente que una persona que ya conoces. Ok. Número uno. Para cuando esta persona llega, yo había pasado hoy por hoy te puedo decir, los peores 6 meses de mi vida, donde habían operado a mi mamá por un posible cáncer, mi mamá que era mi pilar, y mi abuelita había fallecido 2 días antes de mi cumpleaños. Ok. Eso en un lapso de 6 meses. Ok. Aparece esta persona y entonces yo estaba en un punto emocionalmente súper vulnerable. Y también es esto, no vengo a hablar y decir, ay, que yo estaba vulnerable, no, está bien estar vulnerable. Lo malo es que combinemos, ¿no? La vulnerabilidad, el sentimiento de que a mí ya me hacía falta algo en mi vida. En esa persona, como mencioné al inicio, todo era atenciones, todo era cariño. Miraste como un héroe. Sí. Vos dijiste, esta es la luz de mi camino, la persona que vino aquí a salvarme de la tristeza. Sí. Es que eso pasa. O sea, Melissa, te quiero contar de que no solamente te ha pasado a vos, nos ha pasado a todas las mujeres que idealizamos al príncipe azul. Ya traemos ese programa, las mujeres, de que el príncipe es que alguien va a venir a salvarnos porque nos los contaron en los cuentos. Y las madres nos decían de que la pareja, cuando te la encontré, el hombre que te va a cuidar, que te va... Entonces nosotros idealizamos, llega una pareja y la idealizamos. Y ese es el problema, cuando nos damos cuenta que las personas no tienen alas. Y a veces lo que tienen son cachos, pero cachos porque son unos diablos. Sí. Bueno, ¿y qué pasa? Pues, Sí, entonces sí te puedo decir que pasa esto, entonces tomo esa decisión de estar con esta persona desde en ese momento una carencia emocional. desde tu carencia. Desde una Exactamente. carencia. Estabas en un momento carente de tu vida y lo dejaste entrar. Sí.
y esto fue lo que te conseguí. Y fue el mejor momento para hacerlo, ¿no? Claro, pero fíjate que al final aprendiste, porque esta es una historia que ahora vas a poder salvar a cualquier amiga de esto, incluso a cualquier hija, a cualquier nieta. Sí. O sea, Y a cualquier mujer que nos esté viendo. y a cualquier mujer que en este momento nos esté viendo. Sí. Ahora lo que queremos saber nosotros, que yo sé que la gente, la que está escuchando decir, ok, quiero que Melissa me dé la estrategia de cómo logra salir, ya de cómo logra salir del maltrato emocional. Bueno, La número 1, la estrategia principal tuya. Dijiste, perdón, anotaste, quedamos en que anotaste. Anoté cada una de las cosas por las que de todas las cosas malas y de repente las que más me habían dolido. Porque pasa un fenómeno bastante importante, que es como, mi psicóloga después me lo explicó, que es como un síndrome de estrés postraumático. Y es que uno empieza a borrar, o sea, uno empieza a olvidar un montón de cosas porque pues obviamente son dolorosas. Entonces yo digo, no, yo no quiero que se me olvide. O sea, yo quiero recordar lo que me dolió porque yo quiero dejar que el dolor pase. ¿Sí? Okay. Yo quiero vivir la emoción, sí. Okay. Yo quería dejar que la emoción pasara. En este caso era el dolor. Okay. Entonces yo dejé que eso pasara. Porque también yo no terminaba la relación, que era lo que hablábamos, por no aceptar, para que el proceso no fuera, el proceso doloroso no tener que pasarlo. Entonces yo dije no. Entonces anoto esto, dejo vivir mis emociones y tenía un enfoque bastante grande, que era pues salir adelante con algún otro proyecto, que en este caso tiempo después, de hecho un par de meses nada más después, es mi salvavidas hoy en día, que fue mi negocio. Ok, entonces vamos a ponerlo en orden. Número 1, apuntaste todas las cosas malas de ese hombre, sí, para estarte recordando de cómo te hacía sentir. Sí. Esa es la primera. Segundo, encontraste una pasión, sí, una meta. Una meta. Ok, ¿qué pasó ahí? La verdad es que siempre había estado en mi mente. Sí, Sí. siempre desde chiquita. La verdad que siempre fue mi sueño, exacto. Pero durante este tiempo, ese sueño estaba como en stand-by. O sea, no existía. Y realmente esa persona ni siquiera nunca supo de ese gran sueño. Imagínate. Nunca lo supo. Nunca tuve yo, de hecho, la confianza de poderlo hacer. Y es que ni me interesaba. Exacto. Y, o sea, exacto, yo sabía que no le iba a interesar. Claro. Pero sí hay algo muy importante que decir, y es que hay que blindarse. Yo me tuve que blindar y la terapia me ayudó muchísimo en eso, porque muy en mis adentros, Claudia, yo sabía que venía una turbulencia de desprestigio, de difamación, que realmente pasó, y que yo tenía que cerrar oídos a todo lo que se venía, porque yo sabía que venía por boca de esta persona. ¿Cómo blindaste tu corazón a toda esa difamación? Enfoque. Yo tenía un solo objetivo y estaba centrada en él, y que era salir adelante, pues terminar lo que tenía que terminar en ese momento con mi trabajo y demás, y hacer caso omiso. O sea, realmente después vinieron personas que se fueron dando cuenta dentro de tal vez el pequeño círculo, y las preguntas, ¿no? ¿Qué pasó? Si se miraban tan bien, claro. Nadie nunca esperaba, mucha gente hoy en día se va a dar cuenta por el podcast. Hijo. Nadie nunca se imaginaba, o sea, porque realmente incluso era una persona que iba a la iglesia, que nunca hubo un maltrato realmente en público con alguien conocido. Claro, no, y es que mira, te voy a decir algo, no hay que sentir vergüenza de que uno pase esto, si es que yo creo que nos ha pasado en algún momento en la vida, ¿verdad? Que hemos caído en relaciones tóxicas, incluso hemos caído en relaciones tóxicas hasta con los amigos. Estamos hablando de que no solamente pasa en las relaciones, si pasa hasta con tu propio papá, tu propia mamá, amigos, de que son manipuladores, controladores. Sí, pero realmente yo estaba tan cansada, Claudia, pero tan cansada, que yo decía, no vale el tiempo de explicarle a alguien lo que pasó. Ellos se van a dar cuenta. Con el tiempo, que así, o sea, porque realmente no podía fingir lo que era. Entonces digo, ¿quieren saber? El tiempo, no yo. Porque si yo sabía en ese momento que si yo lo hacía y yo empezaba a contar mi verdad, no iba a ser mi verdad, iba a ser mi versión y la versión de él.
Exacto. No, y te voy a decir una cosa, ibas a entrar en dime que te diré. O sea, entonces prácticamente te ibas a lastimar más en estar justificándote con la gente sobre las cosas que te habían pasado, y eso ya lo tenías que dejar atrás. Exacto. Tenía que ser parte del pasado. No podías tenía que estar viendo al futuro, no al pasado. Y una de las cosas que me repetía mucho, a pesar de que esta persona había hecho tanto, yo me decía, miren, yo de verdad creo que cuando uno se va de la vida de una persona, tiene que cerrar la puerta con la misma delicadeza con la que la abriste. Entonces era lo que yo quería. ¿Contacto cero? Contacto cero. Totalmente cero hasta un punto, porque en el momento que termina todo esto, como de verdad que fue de un día para otro, donde yo digo, ¿sabes qué? No nos estamos entendiendo, esto va a pasar. Pero sí habían cosas todavía pendientes. A cosas me refiero, Claudia, como cosas materiales en común. Claro. ¿Sí? Que teníamos que devolvernos, como cualquier pareja que te presto tal cosa y demás. Pasa el tiempo, no me dice nada. Y yo, bueno, pero es que yo ocupo mis cosas. Pues empieza este querer, ¿verdad? Discúlpame, pero de verdad que tenemos que arreglar esto porque somos personas adultas, la relación terminó, se respeta, pero necesitamos resolver esto. Entonces era, no, pues no puedes estarme buscando, no puedes estar buscando a mi familia, no quiero que los menciones, que salga de tu boca alguien de mi familia, ni que los esté llamando. Y yo, Dios mío, ¿cómo hago? O sea, realmente no era no te busco para otra cosa más que para arreglar lo que está pendiente. Entonces en ese lapso fueron tal vez mes y medio que no logré hacer contacto cero por completo, pero por esa situación. Es desgastante. Sí, era desgastante, totalmente. Ok, y entonces, después hiciste tu contacto cero, Hago mi contacto cero. ¿cómo te empezaste a sentir? Súper bien, liberada. Claro, como mi enfoque había cambiado ya para ese momento, eran otros. ¿Vos pensás, Melissa, de que el enfoque es clave para salir mentalmente de un sufrimiento de estos? Sí, pero también creo que es clave, Claudia, dejarnos sentir. Ok. Si toca llorar, toca llorar. Ok. Porque es importante. Porque ¿qué pasa después? Lo reprimimos todo porque no, yo soy fuerte, a mí no me pasó esto. Y repetimos. Entonces Se vuelve un ciclo. Se vuelve un ciclo en esas y demás relaciones. Y como dijimos, también puede pasar en relaciones de amigos, de familia y demás. Claro. Entonces creo que sí es clave enfocarse en un proyecto, en enfocarse en algo de nosotros que nos llena como personas o como profesionales, no sé. Pero creo que la clave, honestamente, para que eso suceda es tener una estabilidad emocional y dejarnos sentir. Okay. Porque realmente hoy en día con un negocio propio, te puedo decir que si yo viniera arrastrando cosas sentimentales, mi negocio no pudiera estar de pie. Porque mi negocio, que hoy en día es mi bebé, necesita demasiado de mí, de mi tiempo y mi estabilidad. Sí. Yo siento, Melissa, de que vos pasaste todas las etapas. O sea, miren bien qué interesante esto. Pasaste por la etapa de estabas en una carencia. Entonces, al estar en una carencia, dejas entrar al controlador, al manipulador narcisista. Después de esto, comenzás a identificar. Después de identificar, te quedas ahí, seguís enamorada. Dije enamorada porque no es enamoramiento. Correcto. ¿Verdad? Es puro recuerdo de lo que sentías al principio. Después de eso, decidí salirte totalmente. Haces terapia, te apegas a Dios, encontrás tu vocación, decidís retomar tus sueños, cambias el enfoque inmediatamente, óigame en el proceso, y haces contacto cero. Sí. Esta es la medicina. Sí. Esta es la medicina. O sea, si te hubieras saltado un paso, vos no estuvieras ahorita contándome la historia y estuvieras de repente diciendo que estás curada y haciendo cosas que no y sintiéndote mal por dentro. Sí. Y me doy cuenta que estás curada y oigan bien, pues van a decir, ¿y cómo Claudia sabe que está curada? Me doy cuenta por la forma en que lo habla. Porque una persona cuando te habla desde el dolor, se le nota. Y ella ya lo habla tranquilo, lo habla simplemente como un recuerdo. Entonces ahí te das cuenta que ya estuvo. Esa herida ya está sanada. Sí. Simplemente fue un aprendizaje. Sí, una raya más al tigre. Exactamente, una raya más al tigre. ¿Cómo te sentís ahora, Melissa? Contanos tu proyecto, tu sueño, de qué trataba y
Mi sueño más grande era ser odontóloga. Ese era mi sueño más grande. Yo lo miraba bastante, no lejos, pero sí un poco retante, porque nadie en mi familia, no tengo ni una persona cercana que se dedique a esto. Ah, sí. Entonces, la verdad que fue como, ¿cómo lo decidiste? Normalmente uno estudia porque su papá o su mamá o alguien cercano como que te indujo a eso. Claro. Yo no tenía nada, simplemente yo un día a los 8 años yo decidí que quería ser odontóloga. Entonces, yo sabía que me iba a costar más. Entonces, por esa razón, yo durante estudié, trabajé en muchos lugares, Claudia. Yo trabajé en ventas, yo trabajé de freelancer, yo trabajé en logística, yo vendía de todo. Entonces, y hoy en día todos esos trabajos también me ayudaron. Claro. Entonces, empieza este proyecto, este sueño. Yo tenía para ese momento, tenía muy buenos ahorros, tenía récord crediticio. Okay. Entonces, porque pues ya tenía un trabajo, ¿no? Entonces ahora ya tienes tu clínica. Sí. Bueno, sí. ya dijimos que vamos a llegar. Exacto. Le tengo miedo a los odontólogos, les cuento, les tengo fobia. Me cuesta tomar la decisión de ir, pero siempre hay que ir. Yo decía, hay que afrontarlos. Sí, hay que afrontar los miedos. Aunque yo en mi libro digo que no hay que afrontarlos, hay que vivir con ellas. Ok, entonces ya tienes tu clínica. Sí. Te desarrollaste profesionalmente en lo que más te gusta. Sí. Tienes tu pareja. Sí, ¿Te sentís correcto. plena? Totalmente. Y creo que una de las cosas que más me ayudó toda esta situación en general es aceptar que siempre vamos a tener ciertas cosas personales que tenemos que trabajar. Sí, o sea, exactamente. Las cosas van y vienen y te sentí, me gustó cuando dijiste, porque yo siempre lo, vos sabés de que siempre lo estoy hablando en las redes, de que cuando te sientas triste, permitítelo. Sí, hay que dejarlo. Cuando querrás estar feliz, también permitítelo. Así como te encanta vivir la tristeza con esa intensidad, así vivir la alegría con esa intensidad también. Si vas a decidir estar triste, también decidí estar contento. O sea, vivir las emociones al máximo. Sí, totalmente. Porque tenés que sentir, somos humanos, cuando queremos de repente aislarnos del dolor o disociarnos del dolor, entonces no, está difícil aprender, ¿sabes? Que era lo que decía, o sea, realmente si no lo dejamos ser, viene de este proyecto, que hoy en día te puedo decir que era mucho más grande. Las situaciones que hoy he vivido con mi proyecto, mi empresa, son muchísimo más grandes que las que viví en ese momento. O sea, la carga emocional que requiere era bastante. Entonces, hoy en día yo puedo estar en un tiempo realmente de ocio y eso ni siquiera se me viene como una cuestión de ahí de que me da un sentimiento, nada. Lo único que me hacía falta, Claudia, y por eso gracias por el espacio, era poderlo compartir para quien sea que esté pasando por eso, se dé cuenta que se puede salir, ¿no? Y que brillamos más. Exactamente, no, a mí me encantó cuando me escribiste y yo dije, no, este podcast tiene que ser ya, porque yo lo programo como para 2 meses después, pero dije, esto tiene que ser ya porque vos sabés de que el público mío son bastantes mujeres y están buscando esta información, así que gracias por estar aquí. Me encantó de la forma en que me lo narraste. Creo que queda claro para las personas que están pasando por el proceso, todo lo que ella hizo es realmente el proceso que tienes que pasar para poder quitarnos ese yugo emocional. Te deseo muchos éxitos, Melissa. Me da mucho gusto conocerte, ¿verdad? De que estuvieras aquí conmigo. Y si hay un consejo más o algo que quieras decir para cerrar este podcast espectacular, alguna mujer por ahí que te esté escuchando, que ahorita, en este momento, se está dando cuenta que está una mujer o un hombre que están pasando por un proceso emocional duro y que no pueden salirse de ese yugo porque sienten o creen que están enamorados, ¿qué le dirías? 2 cosas. Ok. 1, que Dios es su pilar más grande. Ese es el primero y creo que es el más importante. Ok. Y 2, que lo mencioné también anteriormente, si ustedes sienten que algo no está bien, que no se siente bien, es porque no lo está. El amor no tiene que ser doloroso. El amor, y especialmente de parejas, no tiene que ser ostentoso. Incluso hasta en la Biblia está. Entonces, seguir es seguir su corazonada cuando algo no está bien. El amor no tiene por qué hacerte llorar todos los días.
Me encanta ese cierre que hiciste ahorita. Gracias, Melissa, gracias por estar aquí y que Dios te bendiga por este podcast tan espectacular que nos acaba de regalar. Amén, amén. ¿Verdad? Bueno, pues mi gente linda, ya saben, suscríbanse a este canal porque estas son las conversaciones espectaculares que siempre estamos teniendo de alto aprendizaje. Así que nos vemos para la próxima. Bye. Besitos.